¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de reencontrarnos con ustedes en esta jornada de lunes, ya con el mes de febrero estrenado, con una semana que parece que hacia el jueves-viernes podría dejarnos lluvia, que hace muchísima falta. Una semana en la que hemos tenido el domingo de San Cecilio, con muchísima gente en la abadía, disfrutando de la tradición del patrón de Granada, de ese patrón que posiblemente ni existiera, pero que eso es lo de menos, porque se trata de la tradición pura y dura y demás cosas. Y con una actualidad también muy cargada de temas que hoy a nivel general nos traía la cita con, una vez más con la amnistía, pero con el episodio de la Fiscalía. Esta semana va a ser la de la Fiscalía, porque mañana se van a reunir todos los fiscales del Supremo para ver si el tema Puigdemont es o no un delito de terrorismo. El fiscal del caso del Supremo, el fiscal del Supremo que lo está llevando, ha dicho que considera que no, después de que al parecer en un primer informe dijera que sí. Hay otro segundo fiscal que también ha dicho que no considera que haya un delito de terrorismo también del Supremo, y serán todos los fiscales del Alto Tribunal quienes lo decidan mañana. Es una decisión que no es vinculante, luego tendrá que ser la sala segunda, creo, del tribunal, pero ahora nos saca de dudas una de nuestras contertulias, que bien que la tenemos hoy. Pilar, buenas noches. Un placer. Tenemos también a Manolo Macías. Manolo, muy buenas noches. Ignacio Pozo. Buenas noches. Buenas noches. Pues Pilar, empezamos por ti. Sí, bueno, pues sobre este tema, Manolo hoy está solo allí, ¿eh? Bueno, procuraré navegar. Procurarás navegar, perfecto. Bueno, pues sobre este tema, como muy bien ha dicho Agustín, es la sala segunda del Tribunal Supremo, que es la sala de lo penal a la que correspondería. Y bueno, yo... Esa es la que se iba a controlar por la puerta de atrás, me parece. Ya empezamos. A ver, vamos a dejar a la profesora que nos lo explique. Sí. Le corresponde a la sala del Supremo, es decir, que ahora mismo la instrucción que está llevando a cabo el juez García Castellón, al fin y al cabo la decisión no la va a tomar él, porque los jueces que instruyen se supone que están contaminados por el procedimiento, y entonces las decisiones las toman otros jueces de superiores instancias, que se supone que están ciegos ante un procedimiento en el que el instructor puede haberse contaminado por otras pruebas, tomas de declaraciones, etcétera. Y así, eso es el principio del derecho sancionador penal y también sancionador administrativo, en el que no puede, el que dicta la sentencia no puede ser el instructor. Bien, partiendo de esto, yo sobre el delito de terrorismo de Puigdemont me gustaría decir una cosa. Están diciendo que si es delito de terrorismo, que si no es delito de terrorismo. Es que creo que más que centrarnos en eso, y voy a ser muy breve, habría que centrarse en otra cosa, porque conforme a los tratados de la Unión Europea y la normativa europea, la toma de las infraestructuras críticas es un delito de terrorismo. Entonces, evidentemente la normativa europea tiene aplicación directa en el territorio de España. Yo lo que me centraría más que en eso, porque parece que hay personas que pueden haberlo cometido en la medida en que han tomado una infraestructura crítica como es un aeropuerto, en si Puigdemont verdaderamente aquello lo alentó él o no, porque a lo mejor no lo alentó. Y él dice, no, es que te trae en la cabeza total última de este asunto. Eso es lo que tendrán que demostrar, porque aquí que si es terrorismo, que si no es terrorismo, creo que me parece un debate un poco absurdo, porque verdaderamente, según la normativa europea, lo que se ha producido está dentro de lo que se considera del concepto de terrorismo. Pero claro, habrá que ver si ese terrorismo que pudieron cometer algunas personas, pues alentadas por los CDR, los propios CDR o algunos tsunami democráticos, algunos de ellos lo pueden haber cometido o no, pero lo que tienen que demostrar es la relación de causalidad entre la comisión de esos hechos y si hay un dolo por parte de Puigdemont como, digamos, como cabeza pensante, es decir, como autor intelectual de esta cuestión. Eso, fijaros, ahí yo veo dónde está más el problema de demostrar este asunto, ¿eh? Ignacio. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pilar. De todas formas, la sala segunda lo que tiene es una decisión, o la que tiene que tomar la decisión es una decisión colegiada de los magistrados, y que no estén contaminados y que no hayan intervenido en el procedimiento, como acaba de explicar Pilar.
yo entiendo que efectivamente, bueno, partiendo del hecho, ¿no?, de cuando Pedro Sánchez dijo la Fiscalía, ¿de quién es? ¿De quién depende? Pues hay poco más que decir en esto, pero que efectivamente hay un concepto, el concepto es que no es contra Puigdemont, o sea, el procedimiento es contra los hechos acaecidos el día 1 de octubre y siguiente, como fueron las tomas de infraestructuras que muy bien ha explicado Pilar. Se tomaron los aeropuertos, se intentó tomar incluso la Comisaría General de Barcelona de Vía Laietana, y efectivamente hay unas imágenes que no dejan de ser puro terrorismo, hasta el punto de que ha habido policías de la unidad de intervención de la policía que han estado, que siguen incluso dados de baja como consecuencia de los actos terroristas que utilizaron piedras contra los policías, como digo. Por tanto, efectivamente yo entiendo que lo que sí está claro es que tiene que haber una separación total de poderes, y que espero y deseo, como espero y desean muchísimos españoles, es que haya una división de lo que es el poder legislativo del poder judicial y ejecutivo, y que no entorpezcan pues cuáles van a ser las decisiones que se tome en la Sala Segunda del Tribunal Penal. Dicho esto, habrá que esperar. Yo creo que efectivamente, como va a apuntar nuestro estimado amigo Manolo, está pescado vendido, ¿no?, utilizando términos muy castizos, y efectivamente dirán que no ha sido terrorismo, pero no deja de ser terrorismo cuando la Unión Europea está diciendo que eso sí es terrorismo. Y vamos a ver en qué termina esto cuando llegue a la Unión Europea y cuando se intente, bueno, desmenuzar las sentencias que a partir de ahora se vayan produciendo. Antes de darle paso a Manolo Macías, sí, por situarles a ustedes en un escenario que tiene su complejidad. Los dos fiscales que se han pronunciado del Supremo hasta ahora son de la Asociación Conservadora, no de la progresista, que podríamos decir, bueno, estarían más próximos a esas tesis. Los dos son de la Asociación Conservadora. E Ignacio, respecto a lo de la Fiscalía, que yo creo que fueron las declaraciones posiblemente más desafortunadas de Pedro Sánchez, hoy he visto en La Sexta una hemeroteca muy bien hecha. A pesar de esas declaraciones, todas las decisiones que se han producido en este itinere por parte de la Fiscalía han sido contrarias a las tesis del Gobierno. Absolutamente todas. Pero vamos a darle paso a Manuel primero. Antes de entrar en este tema, me vaya a permitir que vuelva a manifestar mi solidaridad con Palestina, porque lo que hemos dicho tantas veces, lo que se está produciendo ahí, desde el punto de vista humano, más allá de las causas que puedan estar por detrás, es insoportable. Condenar el comportamiento de Estados Unidos, que es un comportamiento que está a caballo entre una beligerancia absoluta en el principio y ahora entiende como que la cosa se le puede ir de las manos y a ir a una conflagración, por lo menos regional, y entonces comienza como a matizar un poco el asunto, lo que pone en cuestión la justeza y el humanitarismo de su primera posición, ¿no? Yo creo que eso no lo debemos olvidar ni por un segundo. Dicho eso, en el tema de la amnistía y de la calificación del fenómeno terrorista, existen un montón de ejemplos para un caso y para otro. Por ejemplo, no sé dónde leí, pero lo recuerdo así, una toma del aeropuerto de Frankfurt, en Alemania. O sea, el corazón mismo de la Unión Europea. Invasión de pistas, obstaculización del despegue y aterrizaje de los vuelos, lanzamiento de cócteles molotov, incendios, etcétera, etcétera. Allí nadie fue calificado de terrorista por los tribunales alemanes y los dirigentes de aquella movilización ni siquiera pasaron por la cárcel ni por la detención, ¿no? Estos días atrás estamos viendo las movilizaciones de los agricultores en Francia, ¿eh? No, mirad,
son gradaciones de un mismo proceso, ¿eh? Y hombre, pareciera como razonable contemplar al fin y al cabo lo que quiero decir. Cuando hablamos de terrorismo en un espacio político y jurídico como el español, todos sabemos lo que es el terrorismo. Y yo comparto la percepción de Sánchez en el sentido de que porque siempre nos referenciamos con Puigdemont o con dirigentes de este o aquel partido. Todos sabemos que esa gente no han sido ni detenidos, ni encausados, ni procesados por delitos de ese orden. Al margen de que Puigdemont, en un alarde de cobardía digna de mejor causa, se fuera metido en el maletero de un coche. Que por contraposición a otro que también fue acusado de eso, como fue Oriol Junqueras, pues como que sabemos lo que es una posición digna y otra que no lo es. Con el terrorismo ocurre igual. Y alguien con mi sensibilidad, ese interés tan tremebundo que tenemos por calificar movilizaciones más o menos desordenadas, mañana no lo emplearán con el mismo entusiasmo frente a los sindicatos y a las fuerzas democráticas que puedan alardear. Por ejemplo, ahora tenemos a Serinox ahí en Cádiz reivindicando condiciones laborales dignas, y están incendiando tal y cortando carreteras y no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver lo que tardan en identificar eso con el terrorismo de no sé qué baja o de qué alta intensidad, ¿no? Es distinto, es muy distinto. Yo solamente a puntualizar una serie de cosas. Con respecto a la normativa europea y todo esto de la toma, recuerdo que no hace mucho unos inmigrantes salieron de manera intempestiva de un avión que llegó a un aeropuerto en Europa y por toda la pista y todo esto, y al final a estos señores dijeron que se le iba a acusar de terrorismo. Quiero que quede una cosa claro, independientemente de lo que dijera el Código Penal español sobre lo que es el constitutivo del delito de terrorismo, al contemplarse la normativa europea tiene aplicación preferente. Y te digo, esta es una reforma reciente de la normativa europea, es decir, que es posible lo que tú dices de que ha habido toma de infraestructura crítica que en otro momento no fueran penalizadas. Eso con respecto a esto. Con respecto al tema de la comparación con los agricultores, te diré que primero es necesaria la violencia, que en el caso de los agricultores pues no ha habido una violencia de ese nivel, y segundo, y lo fundamental, no se ha tomado una infraestructura crítica. Infraestructura crítica es un aeropuerto, un puerto. La mitad de las autoridades francesas. No entra dentro de. Se trata de una reivindicación de otro tipo. Escúchame, es que aquí tienes que añadirle que los agricultores lo que están es reivindicando pues unas mejoras de sus condiciones respecto a su profesión y a su trabajo y tal. Y en cambio, lo que aquello era para subvertir el orden constitucional, es que eso no se puede olvidar, que es que la finalidad es otra, es subvertir el orden constitucional. Bien, eso por otro lado. Luego, segundo, la Fiscalía, que es que tercero, pero Pilar, no lo digo porque nuestros espectadores esas criaturas que se escaparon del aeropuerto y les penalizaron por terrorismo no subvertían ningún orden constitucional. Ni tomaban una infraestructura. Mira, te voy a decir, yo no sé si al final los acusaron, el recorrido final de ese asunto, no sé si al final se les acusó o no de aquello, que para mi gusto aquello tampoco era terrorismo, pero dijeron que a estas señoras se le iba a acusar del terrorismo. Pero volvamos a tsunami democrático. Hay violencia y hay fundamentalmente toma de infraestructuras críticas, y luego hay la finalidad lo de subvertir el orden constitucional. Esa es la base. Exactamente, que es la base del tema. Y luego, y por supuesto, la normativa europea que prevalece sobre la española. El
el tema de la Fiscalía. La Fiscalía hay una equivocación extrema que tiene la sociedad, porque se ha equivocado el tema de que pertenece al Poder Judicial, cuando no pertenece al Poder Judicial para nada, ni tiene toma de decisiones. Algunos ellos llegan como una parte más en un juicio, es decir, en la confrontación de partes que hay en todos los procedimientos, y ellos son una parte más que representa al Estado. Yo aquí sí quiero decir, no voy a defender al fiscal general, porque creo que tiene una, digamos que es una ideología que debe ser un poco más neutral, pero lo que sí voy a decir es que el fiscal tiene dependencia, el fiscal general del Estado, y la Fiscalía actúa de manera jerárquica con dependencia directa de presidencia del Gobierno. Es decir, que las palabras de Pedro Sánchez fueron desafortunadas pero ciertas. Es decir, que es cierto que tienen dependencia directa, con lo cual, si nosotros vemos que están a las órdenes del Gobierno, ¿Tú crees que el fiscal general ha dado una orden a este fiscal para que diga que no hay terrorismo? Pero es que si se lo ha dado... No, te pregunto. Yo pienso que sí, pero es que si se lo ha dado... Pero escúchame, déjame que termine, que voy a terminar enseguida. Que si se lo ha dado, está en sus atribuciones. Es que está en sus atribuciones. ¿Sabéis que ha habido un comunicado formal de este fiscal, formal, diciendo cómo ha sido todo el proceso? Pero yo no lo sé, pero yo no, ahí hay muchos juegos de poder que no lo sabemos. Pero concluyes. No, pero te estoy diciendo que da igual. Que te estoy diciendo que es que si el fiscal jefe le dice a un fiscal inferior, a menos que le quiera decir algo que sea manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico, con lo cual lo estaría llevando a prevaricar, excepto en esas circunstancias, hay una dependencia jerárquica, igual que el general le da sus órdenes a los capitanes y a los soldados. Aquí, no, pero es que oye, es que esto funciona así, es que la ley no tiene nada más que ver que quieren modificar la ley de enjuiciamiento, entonces. Pero escúchame, eso te iba a decir. En el mismo momento, lo que quieren en el mismo momento, exactamente. Pero lo que tú dices, Manolo, no puedes cambiar la ley de enjuiciamiento civil para darle a los fiscales unas atribuciones que son de los jueces. Eso no viene de ahora, ese es otro debate. No, es el mismo de ahora. No, pero eso no tiene nada que ver con no puede ahora, compararse tomar el aeropuerto muy anterior. Vale, pero que no puede compararse tomar una protesta puntual de unos activistas, de lo que sea, o de alguien, de una asociación, un sindicato, lo que sea, tomar el aeropuerto de Frankfurt por lo que pasó en Barcelona, que fueron a subvertir el orden constitucional, punto. Si es que no hay nada. Entonces, ¿queremos blanquearlo? Pues se podrá blanquear. A ver, en lo que yo quiero decir, pregunto una cosa como un ignorante. O sea, yo me cargo a un policía porque estoy robando, o me cargo a un policía porque estoy en la manifestación de Tsunami Democrático. Con una soy un terrorista, con otra no. Sí. El bien que he hecho ha sido cargarme una vida exactamente igual. No. O sea, sí. Es decir, a ver, el hecho es que yo he quitado una vida, y en un caso es mucho más grave. Claro. ¿Por qué? Porque tu finalidad era distinta. Pero tú imagínate que tú matas a una persona. No te dicen la finalidad, te dicen no. Pero tú imagínate que tú matas a una persona porque tienes. El delito se define se define por unas circunstancias muy concretas. Sí, pero tienen un dolo, pero tú tienes que pensar en el dolo de la persona. Un segundo, que es que quiero ponerte el ejemplo que te. Déjame un segundo. Encaje de bolillo. Yo no hago encaje de bolillo, si esto es derecho, técnica jurídica. Y luego además. Está el encaje de bolita. Pero si es que esto es técnica jurídica. Va a blanquear yo no he dicho nada de eso. Yo creo que no va a blanquear. Es teoría jurídica, pero es que no estamos hablando ya de los catalanes. Déjame que diga una cosa sobre esto del asesinato, porque es muy interesante. Es que luego vienen los de la ETA, los que están condenados. Tú no tienes la misma pena si tú tienes la desgracia de pillar a una persona con un coche y matarla. Yo he dicho un asesinato. Yo mato a una persona porque quiero matarla. Y mato a un policía porque quiero matarlo. Entonces, como mato al policía, soy un terrorista. No, los de Tsunami Democráticos no nos vayamos a pasar, cometen homicidios, no asesinatos, eso es un homicidio. Y si lo hubieran cometido hubiera sido un homicidio porque él no estaba en el ánimo. Lo de la finalidad. Pero si es el dolo, es que te lo estoy diciendo. Es como lo del que tenían en mente, que dice el juez Castilla. Es el dolo, es que se llama el dolo, es que sin el dolo no hay el delito. A ver si lo entendemos. Pero de verdad que te lo estoy diciendo como jurista, que es que sin el dolo, sin el dolo no hay delito. El tema de una cierta. Pero que es cierta, que es que me dedico a esto. Sí, bien. Pero también tienes ideología. No tengo ideología, estoy haciendo el exento de ideología. Por eso te he dicho que el fiscal depende de presidencia del Gobierno. Si no, no te me lo hubiera callado. Te lo he dicho. Si yo tengo serias dudas de que si es tan clara que la legislación europea
contempla lo de Tsunami Democratic como terrorismo, Lo estuviera veremos. dándole tantas vueltas. Vamos, tengo clarísimo que no. Tengo clarísimo que no, porque el gobierno no se va a meter en ese jardín en ningún caso. En ningún Con la caso. normativa. Lo vamos a ver pronto. Lo vamos a ver en todo pronto. caso, Pero- y en todo pero caso, ya sí, está. lo veremos. Pero si eso Lo está en la veremos norma el europea. Dicho esto, Sí, no, dicho esto esto. tiene recorrido, bueno, y sobre todo la Unión Europea. Claro. Pero hombre, ya habéis dicho, o sea, Pilar ya ha dicho que está convencida que el fiscal general le ha dado una orden al fiscal Hombre, que ha sí. dicho hoy que no, el Pero si terrorismo. cambió de opinión. Él ha No. explicado por qué, no sé si has visto la noticia, él lo ha explicado. Lo Vamos explica a en una ver. nota de prensa pública Pero, que ha hecho si hoy es que, él pero si lo que te he personalmente. querido, y mira, me da igual, pero si es que lo Es que que yo te he estamos querido, poniendo en duda también algunas pero otras no, cosas. yo lo que te he querido poner en la mesa, que es que da igual, que es que tienen dependencia jerárquica y si lo ha hecho en ese sentido no pasaría nada. Pilar, no. crees tú que A hay menos una que cierta- fuera que lo obligaran a prevaricar. ¿No crees tú que hay una cierta tendenciosidad? No digo en el poder judicial, Sí. digo en determinados jueces para intervenir sistemáticamente, obstruyendo Me parece el muy trabajo bien del que haga- legislativo. me parece muy bien esta pregunta. O también y por ejemplo, Es muy buena la pregunta, te la voy a un contestar. un ejemplo nada más. Cuando la vicepresidenta tercera del gobierno Ahora- se le ahora te ocurre digo. decir que hay comportamientos que rayan con el Sí. lawfare en algunos jueces, no habla del Poder Judicial, monta en cólera el Sun Corda. Hombre, yo Sin creo embargo, que cuando tienen que González callarse. Pons, sin embargo, cuando González Pons dice que el Tribunal Sí. el Tribunal Supremo, parece que es, El Constitucional. o el Constitucional, es un cáncer de la democracia, pues Bien. si te vi no me acuerdo. Mira, No, es Bueno, más grave. no, O es solo- igual de solo grave. quiero- Es que no, son déjame dos- que diga si te vi una no me cosa, acuerdo. porque es que me ha Son de resultado muy instituciones interesante lo que ha distintas dicho. y, No, no, ¿cómo la va a ser forma y el distinto? mira, sentido, vamos a ver, claro. lo de González Pons me parece una salida de tono tremenda, pero No, también no, me lo no, parece. no, una salida de tono. Pero déjame que te conteste. También lo de esta señora Teresa Rivera. Independientemente de eso, yo lo que te quiero decir es que el juez García Castellón tenía obligación, porque cada cierto tiempo, cada 6 meses, tiene que prorrogar la causa para que no decaiga. Entonces coincidió temporalmente que le tocaba Claro, prorrogar. claro, Pero si es que, claro. es que el derecho Pero te tiene voy a su poner yo tiempo. otro ejemplo. Te voy a La poner- normativa. no, pero voy a poner yo otro ejemplo. La Que normativa. estamos hablando de ejemplos similares. Al juez García Castellón se le ha amparado en todas y cada una de las ocasiones que se ha puesto en tela de juicio. Atiéndeme, Pilar. Se le ha amparado en todas y cada una de las veces que se le ha puesto en tela de juicio por parte del Consejo General del Poder Judicial, ha salido amparándole. ¿Quién ha amparado al juez de Prada cuando el señor Monago dijo en sede parlamentaria que el caso más grande de la OFER lo protagonizó el juez de Prada? Nadie en el Consejo General del Poder Judicial, ni una línea. Pero eso, Ni una mira, línea. yo es que- No, no, es que el no, Consejo me parece General. bien. Si eso A es ver, así, no me parece no. bien. es que el Consejo General del Poder Judicial, caducado de hace 5 años, ilegítimo donde lo haya, se reúne mañana o el jueves para poco menos que reprobar a la presidenta del Congreso de los Diputados. Pero ¿quién le ha dicho al Consejo General del Poder Judicial que tiene que ser No, es verdad. ¿No has visto a los el jueces? policía del ¿No has Consejo? visto a los jueces Pero es que no lo hace- dando a los no lo hace para políticos? reprobarlo. Es No lo verdad. hace para Hombre, es que reprobar. se está incluyendo, se está Es incluyendo verdad en que su- se está poniendo, es verdad que se está poniendo en cuestión la independencia del poder legislativo en este país. Claro. Ley No, de eso, 8/2011 de los 28 jueces de lo abril, hacen, por los la que se jueces lo establecen hacen. medidas de protección de las infraestructuras críticas. Es que Me- si no, pues de pues eso quitamos el los poder. jueces lo hacen A ver, y es ratificado judicial, por A ver, el Senado. Consejo General del Poder Judicial, caducado hace 5 años, tiene legitimidad Para decir alguna eso, hombre. para Por hacer lo que va a hacer supuesto. esta semana. No, No, está caducado, es que, no la vamos a ver, es tiene. que no Está está caducado. prorrogado, está caducado, Es que está no es prorrogado. caducado. Están prorrogados sus Prorrogado. mandatos en tanto no Bien. nombren otros Es que nuevos, pero es caducado no impresentable están, ¿no? desde cualquier ¿Qué punto es de su- vista. Pero entonces también sería impresentable la prórroga de unos presupuestos. Qué sutil, generales No, del eso sí que no Estado. tiene, eso sí que no es Es que comparable. no, es Es que que no, están que son prorrogados. Esos señores prórrogas. tendrían que haber ido a su Qué casa sutil, si Pilar. tuvieran Pero ¿cómo se en van a marcha ir a la su más casa? mínima ética. Pero es que Porque si no, los pero políticos Pero es que son estáis inca- confundiendo figuras jurídicas. Claro, es que Ah, no sí, tiene que ver la claro, prórroga con la, la caducidad, la prórroga con la la elección. prórroga, las Claro. elecciones. Es que no tiene nada que ver, No son tiene nada que conceptos ver. jurídicos Sí, completamente sí, sí. dispares. Vamos a, o sea, ¿es una anomalía o no es una anomalía
del mundo mundial lo que Vamos está a ver, ocurriendo con el Tribunal de yo- Justicia. Como tantas que las que están sucediendo. Hombre, en este país ahora no me mismo. llamas como tantas, Pero vamos a hablar del ¿no Consejo. te parece una anomalía que el presidente del gobierno quiera modificar la ley la ley de enjuiciamiento criminal Pero eso para tendrá que que no modificar. para que no instruya al Pero juez, a ver un momento. sino que instruya al Pero Pero fiscal? eso tendrá No que es modificarlo verdad. un Congreso de los Pero- Diputados, que es donde pero tiene la no, pero soberanía es que él ha popular. dicho ¿No que te la das va a cuenta de que modificar. está A ver, retorciendo la ley para es una ley, darle es una ley, justicia? tendrá que ir a un debate parlamentario. Pero es que él lo ha dicho, es que él ha dicho, voy a modificar. Pero es que ha hecho No esta puede mañana. modificarla. La ha Pero dicho vamos a ver, esta pero mañana. vamos a ver. Esa es tu Pero vamos a ver, interpretación. si fuera un decreto dirías No, una no, no, barbaridad. interpretación. Eso va a ir a un debate parlamentario. Claro. Bueno, vamos Sí, a ver. sí pero- o no. Venga, pero Y lo va que ir a un a ver, debate ponéis en parlamentario. duda la legitimidad No, del Yo no Congreso de pongo los en duda, Diputados. pero no, Pero yo creo que eso se va a tener debatir la ahí. idea, el tener la Pero- idea de que Pero Pilar, Vamos a ver, Vamos a yo ver. se rechaza y ya pensaba está. que los jueces, yo pensaba pero que los es que me jueces dejas que te diga el por qué, lo digo. simplemente aplicaban las leyes Totalmente. emanadas del Congreso. Pero Punto. y eso no tiene nada que ver. Y aquí se están convirtiendo Pero si la prueba, escúchame, en si- los jueces, No, en los no. redactores, Pero en si los es que- a ver, interpretas. a ver, No, no, por no, favor. a ver, la Es prueba que del lo que están Congreso, haciendo es pero aplicar el las problema normas no que hay es ahora, ese. no las Pero, que las que cambian. Pero es que el problema no es que Y luego además se está Pero el por favor, Parlamento, déjame que lo el diga. Parlamento, Pilar, no para. Y luego el Parlamento, el gobierno se está defendiendo de intervenciones directas a ver, torticeras o sea, solamente. es que de lo mismo- algunos a jueces. ver, es que lo mismo que entonces el Consejo una General de cosa, Poder vamos a también se ver, está defendiendo. No es que si el Parlamento aprueba una Hombre, reforma, exactamente igual. tendrán los Simplemente- jueces que aplicarla. sí, que pero eso cuando es no el se problema, tienen el claros problema los es que conceptos en el A ver, problema así no nos es- democrático. entiende la gente. Si Déjame hablamos que lo todo, diga. no nos entiende la Que si el gente. Parlamento aprueba una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, los jueces tienen que aprobar esa Claro. reforma. El problema no es ese, el problema es que el presidente del gobierno está proponiendo destruir el poder judicial porque en nuestro ordenamiento ¿Pero qué dices, déjame Pilar? que lo diga. Bueno, a Pero ver, ¿qué En nuestro- dices? déjame que lo diga. En nuestro ordenamiento jurídico, Bueno, pues la déjame que lo instrucción- diga yo. déjame ¿Eh? que lo diga, la Eso instrucción. La instrucción de los procedimientos es competencia del juez y entonces quieres sacar algo tan importante como la instrucción del procedimiento y llevarlo a un órgano que no es judicial. Que no, mira, Que es el sistema americano. Que no cuela. El Que no sistema- cuela. que no es que no que no cuela, el es que el sistema americano americano. es antidemocrático. Vamos, pero totalmente. Ah, bueno, vale. Entonces vale. yo lo que quiero es Ya elegir está. a los fiscales, Ya como está, lo ya dicen está, allí. ya está. Quiero una elección para a elegir ver, el fiscal. A ver, Eso el también es Congreso nuevo. de Quiero los elecciones el para los Congreso fiscales, tiene como sea como el Estados Unidos. Congreso Sí, tiene sí, sí, legitimidad sí, para hacer esa ley. totalmente, sí, sí. Pues Pilar, ya. Pero bueno, Pero tiene mientras legitimidad, no la pero haga- va en contra de la división de poderes. Pero mientras no la haga, Mientras no la haga, elección. sigue instruyendo los jueces. Pero que es, Ignacio, no pero están es instruyendo una los ley fiscales. que va en contra del poder, de la Están instruyendo división los de fiscales. poderes. Venga, Yo se ha no- acabado. Yo no puedo Pero si le pasar están por alto dando- aquí que Pedro Sánchez quiere destruir el Poder Judicial. Pues claro, Acabas de decirlo. totalmente, Y yo- claro. Eso es falso. No, eso No, es son verdad. no. Radicalmente Lo ha hecho falso. el Ejecutivo. Eso es una barbaridad. Y cargado Perdonad. de ideología. Eso es una No, no, barbaridad. no, no, Cargado no, de esto no a ver, está cargado de ideología. En la misma línea que el señor Feijóo, que dice, ¿quién se ha cargado la Constitución? El señor Feijóo dice que no hay. A ver, ¿Quién se ha cargado el Manolo, Parlamento? Manolo, ya está, porque Hombre, si por no, favor. si no, no vamos a avanzar y se nos va. No, y no, se pero nos- es que se A ver, mete, aparentemente. moderación y mesura que nos mercancía- vamos. mercancía averiada. Vamos a hablar Mercancía averiada. vamos a hablar ¿De de conocimiento del derecho? algo Mercancía averiada. de algo que nos preocupa muchísimo, mucho más que la amnistía, a pesar de este acalorado debate con el que hemos arrancado el programa. Y es la sequía. Una sequía que va para 40 meses en los que no llueve ni de lejos lo que debería llover, ni la media siquiera. Estamos viendo cómo ya hay actuaciones de emergencia en comunidades autónomas como Cataluña, pero que Andalucía está a la vuelta de la esquina. Y estamos recibiendo detalles que nos llaman mucho la atención, como que, por ejemplo, una cuarta parte del agua, que es un bien escaso, por más que creamos que la tenemos, no la tenemos, una cuarta parte del agua que tenemos se nos va en fugas del sistema o en extracciones ilegales. Una cuarta parte. Ignacio, ¿qué te parece el panorama? Una barbaridad, o sea, que se te vaya con la escasez de agua que hay, que se te vaya un cuarto directamente por el subidero, pues es una barbaridad. Pero volviendo al tema, lo que sí es una barbaridad es que en este país, después de 20 y tantos años de que se puso encima de la mesa el plan hidrográfico nacional,
pues resulta que estamos ahora mismo con estas circunstancias y que Cataluña en concreto esté en una situación absolutamente caótica respecto al tema del agua y que incluso, bueno, pues que sucediera como sucedió hace 15 años con Maragall de Alcalde, cuando le dijo la Confederación Hidrográfica del Ebro que se cediera agua al Levante y dijo que no, que ni una gota para el Levante. Me parece, o sea, el agua es un bien que no es de ninguna comunidad ni de nadie, es un bien general y que debe estar regulado por el gobierno, como tiene que ser. Entonces, esos parches egoístas de unas comunidades respecto a otras me parecen absolutamente demenciales. Y aquí tenemos un ejemplo muy cerca, la presa de Rules, que lleva 20 años sin las canalizaciones y siendo la piscina más grande de Europa. Es la falta de previsión de unos gobiernos y de otros, y evidentemente pues no ha pillado el toro. O sea, en vez de hacer inversiones respecto a esto, que se veía que evidentemente iba a pasar, pues hemos estado aquí viendo el seso de los ángeles sin ninguna posibilidad de arreglarlo y hemos llegado aquí. Y hay que tener en cuenta, tú acabas de decir el problema que puede pasar o acaecer de aquí a este verano. Nosotros somos esto es una sociedad de servicios, o sea, el 15% del Producto Interior Bruto viene del turismo. Imagínate la campaña que pueden hacer nuestros competidores directos en el turismo respecto al tema del agua. Cuando digan, pues no vayan ustedes a España porque no van a tener ni para tomarse un vaso de agua. Es un problema tan grande que evidentemente más de uno tenía que ponerse colorado respecto al tema de no haberlo solucionado en tantos años, que llevamos, como digo, más de 20 años con este tema. Pilar. Sí, vamos a ver. El tema de la sequía, yo coincido con lo que ha dicho Ignacio, es un tema muy preocupante en un país que además recurrentemente desde hace muchísimos años, desde muchas décadas, tiene sequía. España necesita un plan hidrológico nacional en donde haya una solidaridad interterritorial, que ya vemos que no existe normalmente para otras cuestiones, y aquí pues también se produce la misma situación, porque si hubiese esa solidaridad interterritorial, pues no habría territorios que están como están mientras otros están asfixiados de agua. Pues Galicia tiene muchísima agua y otros sitios. Entonces, ¿qué nos queda ante esto? Porque yo creo que todos los gobiernos de la democracia han tenido tiempo suficiente para tener una previsión sobre esta situación, porque como en España las lluvias son irregulares, en unos territorios llueve muchísimo, en otros no llueve nada, de pronto ahora hay unas lluvias torrenciales que antes había menos, pues esto tiene que estar previsto, ¿no? Ante la situación que tenemos de falta de previsión, pues yo lo único que pienso es que ante la insolidaridad territorial que están demostrando muchos territorios ante la sequía de otros, pues que ya puesto así, pues que a Granada no nos falte, que tenemos mucha agua, ya es que puesto en ese plan, pues que se va para los arrozales, que ¿no? se va para los arrozales y para los cultivos de muchos sitios. Y bueno, lo primero del agua es el consumo humano, el consumo animal, y todas estas otras cosas tienen que quedar en segundo lugar. De hecho, por ejemplo, en Cataluña ya han dicho que no se pueden regar cultivos, etcétera, pero nosotros es que el caudal que lleva el Genil no es normal que, bueno, pues nosotros estamos claros que tenemos una solidaridad territorial muy importante, pero aquí hay un límite, porque como los granadinos nos veamos con cortes de agua es que es para matarnos. Hay un tema ahí Esto no está bien regulado. Decían que el Ebro de cada 100 litros de caudal, casi 30 termina en el Mediterráneo. Sí, es que lo del Ebro tiene una cosa muy curiosa que también tiene, sabéis que el delta del Ebro pues tiene un ecosistema muy específico y muy especial. El delta del Ebro tiene un ecosistema y tal, y entonces no quieren quieren dejar que el agua salga y siga saliendo esa cantidad de agua tremenda, que podría ir mucha de ella a Cataluña con el problema que hay. Quieren dejar, porque es que si no ese ecosistema desaparece. El que hay, bueno, dicen que desaparecen los ecologistas de salón muchas veces, porque hay veces que son ecologistas de salón, o que puede verse a lo mejor algo alterado. Y entonces en una situación de este tipo yo creo que hay que saber equilibrar el mantenimiento del medio ambiente, de un medio ambiente adecuado, y que los ecosistemas no se pierdan, pero también con que no haya una situación que la que está sucediendo en Cataluña. Manolo. Yo no creo que este sea el mejor momento, lamentablemente,
para abordar un debate en profundidad con el tema del plan hidrológico nacional o el reparto solidario del agua en el conjunto del Estado. Fíjate una anécdota. Cuando se ha dicho que de la planta desaladora de Sagunto va a ir agua a Barcelona, por el tema de la sequía, el presidente andaluz ha dicho, bueno, normal, lo que ha hecho el presidente de la Generalitat pidiendo ayuda es lo que se espera que haga un representante institucional. Pero inmediatamente el presidente de Murcia lo que ha dicho, pero bueno, ahora se vienen a pedirnos ayuda, ¿cómo es esto? Que lo pongo como ejemplo de algo que voy a decir ahora si el moderador me deja, ¿no? O sea, que el peor momento quizá. Estos días atrás he estado en Cataluña. El Ebro es una lástima. Es una lástima. Hace más días estuve en Córdoba y se puede cruzar andando el Guadalquivir. Quiero decir que haciendo de la debilidad virtud, quizás ha llegado el momento de olvidarnos de amnistía y de otras zarandajas y que los partidos políticos, los responsables correspondientes, se sienten a pensar en una solución urgente y globalizada. Ahora bien, dicho eso, son 10 años, 15 años. Manolo, ya llevamos años con eso. No, pero eso ponerlo a andar. Lo que pasa es que cada 4 o 5 años viene sequía, al año sexto o séptimo empieza a llover y entonces ya se nos olvida. Como este país es un país de urgencias sobrevenidas, pues ya está. Pero una cosa es cierta, yo creo que tenemos que poner en correspondencia esto que estamos diciendo aquí, que ojalá lo oigan oídos receptores, y hay un tema que tiene que controlarse, que son las pérdidas por irregularidades en el estado de la red de riego para uso doméstico y agrícola, y también el robo ilícito que se está produciendo en zonas con demasiada frecuencia en este país. Pero hay un dato que a mí me llama la atención. En el tema de la sequía, resulta que el 87% de los españoles están preocupados con el tema de la sequía y de las consecuencias que pueda tener, intuyendo, como el juez García Castellón con el tsunami, perdonadme la broma, intuyendo que esta sequía tiene características mucho más graves que las que hemos conocido en el pasado. Bueno, pues una quinta parte de los afiliados y votantes del PP y Vox dice que eso es un cuento chino. Han dicho de ecologistas de salón, no quiero hacer ninguna alusión. Y el 70% de los usuarios dicen que debemos cambiar nuestros comportamientos. A mí me parece que ahí hay condiciones más que suficientes para abordar un debate de solidaridad interterritorial como nunca lo hubo. Sí, pero además os planteo una cosa, lleva razón Ignacio. Ponerse en marcha esto para tener los primeros frutos necesitaríamos 10 años. Pero fíjate. Sí, pero si no los ponemos en marcha. Exactamente, ahí voy yo. La cantidad de miles de millones de euros que han venido vía Unión Europea para pamplina muchas veces y valga la expresión, mientras que lo fundamental que estamos todavía esperando. Solemos siempre poner como ejemplo de la superación de un régimen hídrico complicado y de la lucha contra la sequía y contra la desertización al Estado de Israel, que optimiza cualquier gota de agua. Bien. El 95% de las instalaciones de regadío, de potabilización, de desalinización, etcétera, etcétera, son de tecnología española y la hacen empresas españolas. ¿Alguien puede entender que eso no lo estemos haciendo aquí? Pues no se puede entender. Por lo que estamos hablando, la falta de inversión, la falta de criterio y la falta de perspectiva de futuro
y que estamos, pues bueno, pues, lo que ha estado diciendo Manolo, viendo aquí el Seso de los Ángeles, cuando la realidad pues nos está machacando por otro lado, y el ejemplo, si es que lo tenemos aquí a 40 kilómetros con la presa de Rules, que lleva 20 años así, y todavía están diciendo de que si las canalizaciones, que si las inversiones... Bueno, ya han empezado. Sí, pero que han empezado. Bueno, ya está bien. Y hemos está tenido, bien. 20 años de la piscina más grande de Europa. Entonces, es la falta de proyecto y entrar en detalles absolutamente absurdos. Tenemos aquí una que tú lo acabas de mencionar, ¿no? Toda la tecnología hidráulica que se está, no solamente en Israel. Yo el otro día estaba leyendo un artículo de Nuevo México y de la zona de California. Han sido los planes hidráulicos, han sido de españoles, de ingenieros españoles. Con lo cual, si tenemos la tecnología, tenemos las posibilidades y podemos tener las inversiones, porque la Unión Europea para eso, evidentemente, sí es accesible a este tema, lo que no entiendo es cómo no se ha hecho. Y ahora resulta que están en Cataluña con 200 litros de agua por persona a día. Bueno, pues... Sí, el problema es de falta de voluntad política, porque como aquí tenemos una... No, es que tú has hablado solidaridad que además lo dice la Constitución. Territorial, y los primeros insolidarios son los políticos de una comunidad y con la otra. Exactamente, hay falta de voluntad política, porque si hay dos comunidades, unas que son de un signo político y otra de otra, ya no se quieren poner de acuerdo. Esto es un tema nacional de preocupación, y además lleva disculpa un momento, Manolo, lleva renqueando esta situación. Es decir, si mi vecino, yo le tengo que dar agua a mi vecino y mi vecino es de otro partido, ya no le quiero dar. Entonces, y aunque no sea de otro partido. Y aunque no sea de otro partido, tampoco le quieren dar, lleva razón Agustín. Entonces, esto es un problema de falta de voluntad política entre los distintos actores que están implicados en el territorio con el agua, pero desde el principio de la democracia. Pues el problema, en mi opinión, el problema de la sequía o es un problema que abordamos con voluntad estratégica, interterritorial, intergeneracional, intercultural, o lo abordamos así, o no habrá solución y el desierto llegará hasta los límites de Madrid. Como dice Ignacio, el dinero que ha venido con los fondos Next Generation, pues en tecnología lo que no puede ser es que es fácil echarle la culpa a los... No, si no hay que echarle, por ejemplo, pero hay que olvidar los conceptos. Es que abordar el tema del agua en España en general y en Andalucía en particular es mucho más complejo, porque tienes que ver el tema urbanístico, tienes que ver temas de ordenación del territorio, hay que ver temas culturales y educativos, hay que contemplar temas sociológicos, hay que contemplar producción industrial, que es altísima consumidora de agua. O sea, que hay un problema tan global que es verdad. Podemos comenzar a debatirlo ahora y terminar dentro de 10 años. Pero la alternativa a esto es que dentro de 10 años tengamos la misma situación, pero con el problema agravado. Y si alguien pudiera oírnos y fuese receptor, tendrían que ponerse muy en serio a abordar ese problema. Vamos a hacer una pausa. Bueno, por cierto, es verdad que el consumo humano es el menor del consumo de agua. Por supuesto, el agrario es el principal, el industrial, el turístico, etcétera, etcétera. Pero no lo es menos que todos podemos contribuir a ahorrar un poquito de agua, todos. Eso está también un poquito en la solidaridad de cada uno de nosotros y de nosotras, en decir, bueno, pues poco o mucho, yo pongo aquí también mi grano de arena. Vamos a hacer una pausa y seguimos.